Hay crisis en Atlético Nacional. ¿Qué está pasando con el cuadro verde de Antioquia? ¿Es responsabilidad de los jugadores o del director técnico Javier Gandolfi? Porque un equipo que hace 6 meses decía y gritaba a los cuatro vientos ser tricampeón de Colombia pasa de eso a ser eliminado en cuadrangulares de local frente a Millonarios y perder toda opción de retener el título? Buenas tardes, parceros y parceras, yo soy Ojitos, bienvenidos a mi canal Opinión, Fútbol y Pasión desde otra mirada. Gracias por estar acá, por acompañarnos, por darnos una visualización. Te invito a que te suscribas, le des like a la campanita para que estés pendiente de todos los videos que a partir de la fecha estaremos subiendo. ¿Qué está pasando con Atlético Nacional? ¿Qué pasó con el equipo campeón? ¿Acaso se fue con el mexicano? Y creo que es por ahí por donde debemos empezar. Una salida de Efraín Juárez, polémica, controversial, inesperada para todas las partes. Una salida que definitivamente tiene y marca un antes y un después en el presente de Atlético Nacional. Sabíamos que Juárez, un DT que llegó de una manera inesperada, DT que nadie conocía, que no tenía experiencia como director técnico principal de un equipo de fútbol, había estado como asistente, pero un DT que nos sorprende a todos y que le sale de mil maravillas la jugada a la directiva. Un Nacional que cambió su juego drásticamente con la llegada del mexicano. Obvio, un equipo que no armó él, un equipo que venía armando la directiva y Repeto, pero que con Repeto no había encontrado su juego, más allá de que sí obtenía los puntos, pero el juego no era el que gustaba. Juárez, en cambio, encuentra la manera de potenciar este equipo. No sabemos qué hizo, cómo hizo, pero lo que generó en los jugadores, cómo potenció su juego y lo que llevó, nos hizo ver tal vez uno de los nacionales con mejor juego ofensivo de los últimos años, o el mejor después del 2016, donde fuimos campeones de América. Un regreso de un David Ospina memorable en el arco, pero más allá lo que generó en los laterales, la llegada del técnico mexicano con dos bandas que se volvieron unas lanzas. Por la banda derecha hablábamos de Marino Inestrosa y Román, que se convirtió en el mejor jugador del fútbol colombiano, un lateral derecho, algo extraño. Por la banda izquierda, un Álvaro Angulo que después de años donde estuvo en el equipo sin mayores figuraciones, se convirtió en figura, ayudado por Andrés Sarmiento, quien también vimos un juego contundente y que seguramente muchos no esperábamos de él. Acompañados obviamente de jugadores de experiencia como Edwin, como Jorman, que sabemos lo que sienten y quieren esta institución, y un Morelos que viene con llegó junto a la categoría del fútbol europeo y la demostró de la mejor manera. Pero bueno, se va a Juárez, considero que es un error de ambas partes. No le fue bien a Nacional sin Juárez y creo que no le ha ido bien al mexicano por fuera. Y llega así Javier Gandolfi. Una llegada que causa también intriga y algo de polémica, pero llega respaldada por el trabajo que venía haciendo el presidente Sebastián y nuestro director deportivo Gustavo Fermani. Porque la llegada del director argentino deja dudas en el sentido de, primero, que era un DT que había perdido todas las finales que había jugado. Cuando traes al equipo más grande de este país, que está acostumbrado a jugar finales todos los años, un DT que nunca ha ganado un título, es controversial. Pero le habían atinado con Juárez. Entonces, ¿por qué no creer en Gandolfi? Aparte, un DT igual con poca experiencia, Talleres e Independiente del Valle, un Talleres que gustó y deslumbró por su buen fútbol, un Independiente del Valle del cual sale muy criticado, muy golpeado por los hinchas, maltratado, los hinchas no lo querían, lo criticaban, no gustaba su fútbol y tuvo un tema muy puntual y fue el tema físico. Siempre manifestaron que sus equipos llegaban estallados al final del campeonato, que su manejo del tema físico no era el mejor y vemos que es un poco el reflejo de lo que ha pasado también en Nacional. Inicia la temporada 2025 con el DT argentino, iniciamos bien, ganamos la Superliga, campeones, un primer partido donde Nacional tuvo para ganar tranquilamente 3, 4, 5-0 sin ningún problema, pero terminamos empatando.
Un segundo partido en Bucaramanga que también termina en empate y Chipi Chipi tiene una noche fenomenal y nos saca campeones en penaltis, nos da título de Superliga, uno más, el primero para Javier Gandolfi en su palmarés como director técnico en propiedad de un equipo. Y bueno, empezamos bien, todo era amores. Arranca el torneo, un torneo donde una fase de todos contra todos, donde Nacional tuvo un desempeño más que aceptable, interesante, le fue bien, más aún teniendo en cuenta que compitió a la par de Copa Libertadores, un desempeño de local fantástico, Nacional de local mostraba un juego contundente, con el apoyo de su hinchada, siempre buscaba el arco contrario, siempre ofensivo, jugando bien, ganando la mayoría de los casos, fue el segundo mejor local del todos contra todos, si mal no estoy, pero por su contraparte fue un pésimo visitante, un rendimiento de visitante paupérrimo, a excepción de Bogotá, salir a cualquier parte por fuera del Atanasio Girardot se volvió un problema para Nacional. Y es ahí donde uno no entiende cómo un equipo que ya venía estructurado, que ya venía formado, que ya venía hecho, que tenía una idea clara de juego, que venía de ser 3 veces campeón, cómo cambia tanto su juego cuando sale de su casa. Es que era una cosa impresionante, se volvió una tortura para el hincha de Nacional ver jugar a Nacional por fuera. Se volvió difícil ganarle a cualquier equipo, Alianza, no importaba el rival, era difícil hacerlo y perdíamos muchos casos, cuando mucho empatábamos y el equipo jugaba mal. Y fiel resultado de eso fue la Copa Libertadores. Una Copa Libertadores donde tuvimos un desempeño de local fantástico, 100% de los puntos, fútbol vistoso, buen juego, buenos goles contra 2 equipos brasileños. Pasamos, nos clasificamos anticipadamente a octavos, que era el objetivo número 1, pero de visitante, 3 derrotas, 2 de ellas en Brasil, una en Uruguay. Y es acá donde uno se pregunta tanto, Gandolfi, ¿por qué inventar tanto? ¿Por qué cambiar tanto el equipo? ¿Por qué si tenés claro y todos tenemos claro que la estructura nacional es 4-2-3-1, con el volante 10, los 2 extremos, el punta? ¿Por qué ir a jugar contra Inter en Brasil y tirar a Edwin Cardona a una banda cuando sabemos que su condición física no es para eso y su posición natural, y más hoy en día, es la de 10? Ahí fue un error que nos costó, sumado a la expulsión de Marino, que ya sabemos lo controversial que fue, injusta por demás. Perdemos este partido, perdemos en Bahía, contra Bahía, un planteamiento también extraño, diferente, salió con línea de 3 volantes de contención, Mateus, Jorman y Rivero, creo que fue el que jugó, Zapata, no recuerdo. Salir a defenderse, no, pues no nos llamamos a defender, salir a aguantar tanto un partido cuando sos Atlético Nacional contra un equipo que es brasilero, sí, pero no estamos hablando ni de Palmeiras, ni de Botafogo, ni de Fluminense, Flamengo, Sao Paulo, no, estamos hablando de Bahía. O sea, Nacional está acá y Bahía está acá a nivel latinoamericano, a nivel suramericano, perdón. Creo que pecamos un poco en eso, en el momento en que ingresa Edwin, justo en ese momento nos marcan el gol, no recuperamos, logramos marcar un gol de cabeza por medio de Asprilla, que es mal anulado también a mi consideración, pero bueno. Por último, Uruguay, un partido al que llegamos ya clasificados con la opción de asegurarnos el primer puesto, que era muy importante, y lo mismo, un equipo que juega a poco, que un primer tiempo intenso y buscando, pero un segundo tiempo malo, y donde nos termina clavando Nacional de Uruguay perdiendo. Afortunadamente ya habíamos asegurado el pase a octavos. Llegan los cuadrangulares, nos cogen un nivel bajísimo, nos coge en un punto donde perdemos contra Junior la última fecha, un invicto de casi 30 partidos de local, y donde es la antesala a lo que iba a pasar en cuadrangulares. Un equipo que cuando todos esperábamos que ese Nacional avasallante de local implementara ese juego en sus malos partidos de visitante, resultó todo lo contrario.
vimos que ese juego que hacía Nacional de visitante lo terminó haciendo de local. Y por eso, de 9 puntos posibles, solo obtuvimos uno en el empate con Once Caldas, perdimos con Santa Fe y la derrota con Millonarios que nos dejó sin opción alguna a clasificar. Bueno, culpar de todo esto a Javier Gandolfi tampoco es justo. Yo la verdad creo que hay que repartir culpas, excluyendo a la hinchada, que es la única que tiene 10 puntos y que sale avante de esto. Pero creo que en lo que pasa hoy hay culpa directiva, culpa técnica y culpa de jugadores. Voy a empezar por la parte directiva. Creo que hoy nos damos cuenta que la salida del mexicano fue un error, que el otro error fue la llegada de Gandolfi, que seguramente el perfil que necesita un técnico para ir nacional es muy distinto al del de argentino, que tenemos claro lo que está haciendo Nacional con su proyecto institucional, pero eso no quiere decir que nos tengan que llegar de DTs que apenas están aprendiendo. Nos salió con Efraín, no nos está saliendo con Gandolfi, no siempre nos va a salir, como no siempre nos va a salir traer un DT de renombre, pero creo que debe ser un poco más estrictos en el análisis y en la selección de las hojas que tienen ahí en la dirección técnica. No voy a criticar el mercado de fichajes a excepción de tal vez Andrés Salazar, que nadie o pocas personas estuvimos de acuerdo con su regreso. Venía de pasear 6 meses en Escocia donde jugó un partido. Después viene Cándido, que es un jugador que venía con una labor difícil, reemplazar el mejor lateral izquierdo del fútbol colombiano, que era Álvaro Angulo. No digo que lo reemplazó, pero digo que hizo una buena labor, con partidos muy buenos, otros no tantos, pero fue más lo positivo que lo negativo. Lo de Mateus, todos estábamos totalmente de acuerdo con su llegada, sufrió lesiones, altibajos, pero cuando estuvo en cancha creo que cumplió en la mayoría de los partidos. Lo de Faber Gil nadie se lo explica. El día 1 todos de acuerdo, un jugador que tenía mucho potencial y podía brindarle mucho a Nacional, ya lo habíamos querido hace 6 meses, hace un año, y por fin se dio después de un paso nefasto por México, pero teníamos todas las expectativas y no sé cuántos partidos jugó, no creo que hayan sido más de 5, a excepción de unos minutos con Medellín, donde tuvo que salir después de la expulsión, no le vi mayor cosa, un fracaso total. Está lo de Billy Arce, que yo lo dejaría. El problema con Billy Arce es que lo trajeron y nos lo vendieron como el reemplazo de Cepelini para hacerle el recambio a Edwin Cardona, pero que ha demostrado, como muchos lo sabíamos, que la posición natural de Billy es extremo izquierdo. Un jugador también que venía de Brasil y no va a ser un buen semestre, no jugar muchos minutos, pero que por sus condiciones mostradas en Once Caldas habíamos visto su desempeño y lo que podía brindar, y cuando lo hizo con Nacional en esa posición tuvo partidos buenos. Entonces en el papel digamos que el mercado de fichajes era bueno, prometedor. Ya en el resultado vimos que fue aceptable, unos buenos, otros muy malos. Creo que hay que aprender, hay que enfocarnos y hay que reforzar el equipo en posiciones fundamentales para este segundo semestre, pensando en la Copa Libertadores, que es el objetivo. Hablemos del desempeño de los jugadores este semestre. Es que, hombre, ahí vuelvo y digo, la responsabilidad es de todos. Y aquí meto a jugadores y cuerpo técnico, ya hablamos de la directiva, pero, hombre, el DT tiene que potencializar sus jugadores, tiene que sacarles eso que les den más de lo que ellos mismos pueden dar. Y voy a sonar cansón, pero Juárez lo hizo. Con Román, con Angulo, con muchos jugadores, con Alfredo Morelos. Mientras que con Gandolfi el rendimiento bajó. Marino el semestre pasado fue un 10, este semestre fue un 6. Román no es un mal jugador, es muy buen jugador, pero está lejos de ser el Román del semestre pasado. Alfredo Morelos, un jugador que técnicamente no tenemos nada para decir de él, es muy bueno, pero que su condición física es preocupante. Y no solo eso, me parece una falta de respeto del jugador para con su profesión
para con el equipo que le está pagando y la hinchada de este equipo. Y creo que es algo que debe solucionar Nacional urgentemente si quiere mejorar adelante y si Alfredo Morelos continúa en Nacional. Tiene que llegar con un reacondicionamiento físico que lo haga bajar de peso, porque en las condiciones que está, no está apto para jugar fútbol de alta competencia en Atlético Nacional. Hombre, tiene la barriga mía, es que es impresionante. Eso es una falta de respeto con todos. Se viene temporada de fichajes, se acabó el semestre, acabamos de ganarle 2-1 a Once Caldas. Se viene temporada, vamos a hablar de fichajes claves, urgentes y que sí o sí son primordiales. Un 9 goleador, se va Kevin Viveros para Brasil, lo más seguro, hablan de 5 millones de dólares. Nacional es dueño del 70%, 75%, estamos hablando de 3.5 millones de dólares que pueden caer a Nacional libres, muy buen negocio, yo lo vendo inmediatamente. Hay que ir por un 9 goleador, no se me ocurren nombres en estos momentos, no sabría, pensaría en un Chicho Arango, no sé, muy difícil, un jugador franquicia en su club, jugador que acaba de, hace unos meses fue comprado por este San José Earthquakes, 14 partidos, 9 goles, 7.5 millones su valoración en Transfer Market, bravo, muy bravo, sería un sueño, pero muy complicado. Necesitamos sí o sí un 10, volante 10 que le haga el reemplazo a Edwin Cardona cuando no esté o que le compita. Necesitamos un extremo derecho sí o sí. Si se va Marino necesitamos 2 extremos derechos porque Fabergil no es, ya queda demostrado. Y Dairon Asprilla no es. Y no tengo nada contra la persona. Puede ser un gran ser humano, un gran papá, un gran hijo, pero un gran profesional. Pero técnicamente no tiene las condiciones para jugar en Atlético Nacional y está demostradísimo. Entonces Nacional necesita sí o sí por lo menos uno y si se va Marino 2 extremos derechos y extremos izquierdos a consideración dependiendo de lo que pase con Sarmiento y Billy Arce. Jorman Campuzano, condición número 1, debe seguir, es indispensable en el funcionamiento del equipo, es un bastión, es un tiburón en el medio campo. Y después de eso, con Mateus en buen estado me quedo, con Juan Manuel Zapata, muy buen jugador, Nacional lo va a comprar, me quedo. Esperando una recuperación de Sebastián Guzmán, que este semestre se la pasó en el médico, no jugó muy poco. Traería sí o sí un lateral izquierdo, es fundamental que le compita de tú a Cándido y saldría de Salazar inmediatamente. Está Samuel Velázquez, pero estaba en Tolima, Nacional tiene la opción de repesca, yo lo traería, Samuel es buen jugador, lo ha hecho bien en Tolima, lo hacía bien en Nacional. Lateral derecho es indispensable, Juanjo Arias es muy bueno, Simón García es un buen jugador, pero estamos jugando Copa Libertadores, necesitamos un jugador de categoría y de jerarquía, estilo William Tecillo, que complemente esa saga. Tenemos a Román y a Castro. Román, si recupera su nivel, es un jugador muy top. Y Castro es un suplente que cumple, no me mata, pero cumple. Entonces, no sé, si de pronto se encuentra una buena opción de mercado en la lateral, lo buscaría. Si no, por lo menos creo que estaría conforme con esto. Bueno, esto es todo. Cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Creen que Nacional puede recuperar ese fútbol y esa identidad con Javier Gandolfi? ¿Creen que debemos cambiar de DT? ¿A quién traerían? ¿Qué DT les gusta? ¿Qué jugadores traerían? ¿Cuál es el 9 goleador que quisieran? ¿Cuál 10 suplente querrían? Cuéntenme. ¿Qué es lo primero que cambiarían en el equipo? Déjenme en sus comentarios. Quiero que esto sea una conversación, un monólogo, hablemos. Voy a responder comentarios a las personas que me lean, seguramente eran muy poquitas, es mi primer video, pero ahí estaré. Nada, suscríbanse, por favor, denle like, clic a la campanita, voy a estar subiendo contenido, esto lo hago con amor y con gusto, es algo para liberar mi mente, para disfrutar de una pasión que tengo por el fútbol, por Nacional. Así que nada, nos vemos en el próximo video, parceros. Un abrazo.